Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué alegría volver a verlos en esto que es Café Internacional, el programa que busca darle la vuelta al mundo en un cafecito. Antes que todo voy a saludar a mis compañeras que están en esta mesa acompañándome. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andás? Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, qué bueno tenerte acá. Bienvenida de nuevo. Natalia, ¿vos cómo andás? Contame. Muy bien, perfecto, con un poco de calor ya estos días ya se viene levantando. Bueno, también quiero saludar a Victoria Thompson, nuestra productora, y a todo el equipo técnico que nos está apoyando, a Sebastián Moreno, el grande de la técnica, al que le pedimos las cosas impasibles, también a Sofi King, a Hernán Cabrera, la gente que trabaja con las cámaras, con la edición y etcétera, que hacen todo para que este programa sea posible y cada día sea un poquito mejor. Antes de ir ya con este mundo complicado que te quiero contar, antes de avanzar, me gustaría decirles nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que podamos interactuar por ahí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Café Internacional CEIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Pero también nos pueden encontrar en Instagram, Café Internacional, o en Twitter, Café Radio FM. Así que tienen múltiples canales para que podamos charlar y discutir de este globo cada vez más encendido, podríamos decir. Tal cual. Cuéntenme, ¿con qué arrancamos hoy en este mix? Bueno, hoy el mix viene un poquito picante con el tema que nos va a estar, digamos, transversalizando todo el programa, que son las elecciones en Estados Unidos. Y para arrancar nos metemos primero en América Latina, que bueno, condicionado también por el contexto de pandemia. En lo que era el crecimiento económico se prevía, sin pandemia, una caída importante. Cuestión que, bueno, el mes de octubre nos sorprendió a todos porque hubo un repunte en inversiones externas, tanto por la compra de bonos gubernamentales como por las inversiones extranjeras y los flujos de renta fija. Hay que tener en cuenta que si bien el 2019 fue un año que estuvo permeado a nivel regional, tanto por la corrupción como por el descontento social, ejemplo Chile, ejemplo Brasil, ahora estamos viendo que al estabilizarse un poco, referéndum de por medio en el país vecino andino, Bolsonaro que, bueno, tiene últimamente unos índices un poco más estables de popularidad, exactamente, empiezan a dar un poco más de confianza en la región, y esto también viene de la mano de claramente una incertidumbre a nivel mundial sobre lo que va a generar. Se decía el 3 de noviembre, bueno, ahora es el 4 porque seguimos con el recuento, digamos, electoral en los Estados Unidos, y esta tensión Trump-Biden también enciende un poco los encontronazos en las bolsas de valores. Sí, sin duda. Yo también vi que ya hubo impacto, por ejemplo, el yuan bajó estrepitosamente, digamos, o sea, estas elecciones impactan en todos los mercados, en todos los aspectos. En todos los aspectos, pero sí. En los mercados también han tenido un gran impacto. Exactamente. Y también se prevé la posibilidad de que muchos, digamos, de estos capitales que venían en las regiones emergentes tengan un aumento, un repunte debido a la aparición, bueno, casi confirmada de la vacuna hacia mediados, fines del 2021 con un uso masivo. Bien. Si bien, bueno, también como hablábamos antes, la cuestión de lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, con una baja mínima en su tasa de interés, hace que muchos capitales, tanto privados como públicos, busquen mercados un poco más arriesgados. Y más que nada, los mercados latinoamericanos. Entonces, bueno, mucha incertidumbre en sí en lo que respecta a cómo se va a desprender
el escenario postelectoral en Estados Unidos y cómo va a impactar en la economía. Tanto es así que, bueno, la Argentina también tomó una postura con respecto, digamos, a lo que van a ser las medidas a seguir en el caso de la victoria de uno u otro oponente. Así que, bueno, pasamos a la segunda, ya que hablamos de Argentina. Bien. Y nos metemos de lleno en la temática de esta semana, que fue la posible, porque aún no está confirmada, compra de dosis de la vacuna Sputnik 5 a el laboratorio de Moscú, el más importante, DH Pharma. Sería el que acá lo distribuiría. El anuncio se hizo a través de, obviamente, el Ministerio de Salud, del ministro Ginés, y hubo un comunicado bastante importante en cuanto a cómo se va a manejar la parte burocrática, que es lo que más preocupa, que es ahí donde, bueno, vamos a ir viendo algunos tweets que van a ir pasando, donde, bueno, la oposición tuvo, yo creo que con altura igual, no llegó al nivel de meter presión o de la chicana política, ciertos cuestionamientos en tanto a procedimientos y tiempos. Por un lado, bueno, hay que destacar que es una de las 10 vacunas, la Sputnik 5, que se encuentra en la fase 3 de pruebas, lo cual ya está, significa que ya está siendo probada en humanos, y que asimismo se da una especie, digamos, de método de control con un doble ciego, que eso es muy interesante para explicarlo, que es el hecho de que la persona que se pone la vacuna y el que, digamos, da la vacuna no saben si es un placebo o si es la vacuna. Claro. ¿Eso para qué es? Para que no haya ningún tipo de susceptibilidad o algún tipo, digamos, de impacto psicológico en la persona. Entonces, recién, a partir de, creo que son 40.000 pruebas, testeos de la vacuna, ahí se va a empezar, digamos, a determinar. Exactamente, el control estricto caso por caso. Yo creo que cada uno cumplió su rol. La oposición cumplió su rol y el gobierno cumplió su rol. ¿Qué quiero decir con esto? En los términos en que está planteada la vacuna, es dudosa. Rol de la oposición. Ahora bien, yo, oficialismo, compro lo que sea que esté en el mercado. Digamos, en este contexto, vos a mí me ofreces una pipeta de perro que te cura el coronavirus y la compro, y te compro 50.000 dosis. Porque no tenemos tan en claro cómo va a ser la vacuna, si bien se estuvo discutiendo mucho que sea un bien público global, sí. En realidad no lo sabemos. Y en el contexto, como bien vos venías explicando antes, en el contexto que estamos de actualidad, donde la posibilidad de que líderes que no están a favor del otorgamiento de bienes públicos globales estén en el poder, Fernández, que me consulta, que me llama por teléfono todas las noches hola, Vicky, ¿qué para hago? decirme, claro, ¿viste? Carla Bisotti tuitea conmigo, yo compro todo. Compra todo lo que Creo que el problema es que las vacunas vienen siendo golpeadas, y lo que yo estuve más o menos leyendo es la complejidad de polarizar un tema de salud pública, como es la vacunación. Ahora bien, creo que cada uno está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Que el oficialismo tiene que comprar, claro. Y la oposición estar en contra. Y la oposición estar en contra, tal cual. Pero bueno, veremos. Y en esto creo que lo que vos marcas, Belén, es muy interesante, que con el grado de altura que puedan discutir, digamos, que la oposición se asegure que la vacuna se asegura y que el oficialismo se asegure tener la mayor cantidad de dosis posibles, creo que va a generar una buena balanza entre estos dos roles que estamos planteando. Sí, particularmente, un poco trayendo a colación lo que decís recién, Victoria, me parece que es importante que de ambos lados del charco, digamos, se evite juzgar la calidad de la vacuna por su lugar de procedencia. Claro, eso para mí es lo principal. Tal cual. Sobre todo en la opinión pública ha surgido mucho de la vacuna rusa, la desconfianza sobre qué pasará. Mismo en el mundo de los memes o en el mundo del humor hemos visto muchas reacciones al respecto. Me parece que tal vez ese sería el peor camino el peor camino por el cual rodar, digamos. No sabemos cómo verdaderamente paliar la pandemia, qué vacuna funcionará, cuál no. Bueno, evitemos sesgar ideológicamente la procedencia, claro, tal cual. Factores. Primero, por un lado, bueno, hay que tener en cuenta que estos datos no se han, digamos, divulgado mucho, pero el método con el que fue creado la vacuna rusa, ya lo charlamos en otro programa, son 2 adenovirus y una proteína, y son 2 dosis. Ese método ya fue efectivo, digamos, cuando se creó la vacuna rusa contra el ébola. Entonces, bueno, tiene un background ya lo que es la bioquímica y epidemiología rusa en lo que es este tipo, digamos, de control de fármacos y demás. Claro. Y por otro lado también
la posibilidad que se habla, que es el gran, digamos, yo creo, o la conclusión positiva de todo esto es que tanto oposición como oficialismo coinciden en que hay que diversificar hoy en sí la búsqueda bilateral de proveedores de vacuna, que es justamente lo que vos decías, Victoria. Por eso se plantea, si bien en un primer lugar Rusia sería uno de los primeros en desembarcar con la vacuna en Argentina, la posibilidad de completar más o menos unos 50 millones de dosis con laboratorios de Europa y también del Reino Unido, claro, como la vacuna de Oxford y demás. Así que hasta el momento lo que se tiene sí en cuenta es que las primeras dosis llegarían a mediados del año que viene, que son 30 días por lo que se estipula en la ley que se aprobó esta semana de pruebas para la ANMAT, y una vez que la ANMAT da el ok, esa vacuna, entraría en un calendario de vacunación y ahí entraría la regulación fitosanitaria y de salud para que la gente pueda empezar la vacunación efectiva. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Un poco también con América Latina porque reemergen los juicios políticos en la región, sobre todo en Perú, que ya sabemos viene hace varios años ya con la destitución de sus presidentes, mismo el último presidente de Perú ha sido destituido también por un juicio político. Esta vez contra Martín Vizcarra, actual líder del Ejecutivo. Por segunda vez consecutiva. Se había dado la primera apertura a un juicio político en septiembre que no logró superar la cantidad de votos a favor en el Congreso, pero esta vez sí se aprobó. La moción se presentó el 20 de octubre por la oposición, Unión por el Perú, en base a distintas declaraciones que habían brindado diversas empresas respecto a coimas que habían realizado a cambio de contratos de obras públicas en 2014, cuando Vizcarra era gobernador. Se aprobó con 60 votos a favor, 40 en contra, 18 abstenciones y 2 ausentes. Digamos, fue bastante reñida, de los que estuvieron presentes fue bastante reñida, y el 9 de noviembre debe presentar su defensa ante el Congreso. Se necesitan 87 votos a favor para efectivamente destituirlo. Sí, el sistema democrático de Perú y sus instituciones tienen la fuerza de un hilo. Digamos, si mal no recuerdo, creo que hace al menos 6 mandatos que no tienen regularidad, la regularidad tradicional que debería tener un mandato democrático. Así que no me sorprendería que el destino de Vizcarra ya esté escrito. Y mismo vemos que muchos de los expresidentes o mismo líderes del Ejecutivo están con causas. Han sido acusados, han sido destituidos de juicio político etcétera. Así que es, como vos decís, bien una regularidad del escenario político peruano el manejar estas situaciones de esta manera. Sí, es más, viste que está la clásica frase de que Perú económicamente es bastante estable, no ha tenido grandes crisis económicas, pero políticamente y democráticamente está marcado por la inestabilidad. Sí, totalmente. Una situación parecida sucede en Chile, que salimos de este contexto de plebiscito, de euforia, pero vemos que renuncia el ministro del Interior de Piñera, Víctor Pérez, tercer jefe de gabinete que renuncia en el último año de gobierno de Piñera. Fue por una supuesta actuación de manera preferencial hacia ciertos camioneros cuando se dio el paro de camioneros en el sur de Chile, al igual que bajo, ser la figura responsable de la acción de ciertos accionarios de carabineros en las protestas sociales. Ante esta, se decide llevar adelante el juicio, se aprueba el juicio político en la Cámara de Diputados, se lo suspende, y ante esta aprobación del juicio político, Pérez decide renunciar, justamente para evitar tener o llevar mayores problemas al gobierno de Piñera en este contexto tan delicado en el que nos encontramos actualmente. Pero todavía resta votar en el Senado si es que se lo va a inhabilitar a acción política durante 5 años. Es bastante complejo. Igual era sabido que después de todo el plebiscito alguna renovación, alguna cabeza iba a correr, digamos. Sí. Creo que también fue un chivo expiatorio. Ahora, me sorprende cómo Piñera la viene... Sí, igual. Sí, tiene una seguridad política increíble. Yo me acuerdo el año pasado, en los últimos programas, de que una de las cuestiones en el programa sobre Chile, cuando tocamos todo el tema de las... Es más, tuvimos invitado a... ¿a quién habíamos invitado en ese momento?
No recuerdo. No, ya bueno, pasó mucho tiempo, mucha pandemia. Mucha, sí. Pero bueno, y uno de los comentarios era que claramente, o sea, lo que iba a mostrar es todo, que sí hubo un cambio de constitución, que efectivamente lo estamos transitando, y un recambio de las cúpulas ministeriales y políticas. Y yo creo que es parte, digamos, de este ajuste al interior para dar también un poco de tranquilidad. Y también la clave es que hay que elegir a los electores de la próxima constitución, digamos. Corren cabeza para que no se explote todo. Yo no siento que sea un cambio en la cúpula. Yo creo que en realidad es el mantenimiento del status quo. Que matan a uno para no tener que efectivamente transformar el sistema político. Sí, es la apariencia de decir, bueno, ante los ojos de la opinión pública, tomamos decisiones. Mira, a este le hicimos juicio político, a este se fue, pero la realidad es que las verdaderas piezas del tablero, digamos, siguen en su lugar y lo van a seguir estando hasta al menos un tiempo más, hasta que sepamos cómo sale todo este remolino. Y además del que Chile plebiscito. tiene muchas elecciones, digamos, más allá de las elecciones que implica el plebiscito, que son la elección de la constituyente, el proceso de la redacción de la constitución y el plebiscito de aprobación. También lo que nos contaba Paulina la otra vez, Paulina Stroza, que la estuvimos entrevistando en el programa pasado, que pueden ir y visitarlo. Excelente nota. De paso les cuento. Tienen muchas elecciones, vienen elecciones municipales, elecciones de gobernadores. Sí. Entonces, digamos, creo que estas son guiños al electorado. Era sabido, tal cual. Y esperemos, y veremos si el electorado los toma o los deja. Ahí sí, jugando con un cambio de la élite política o no. Bien. Así que bueno. Esto fue todo, muchachas. La verdad, el mix cada vez nos lleva más tiempo porque hay más cosas que contar y pensar. Pero bueno, nos vamos a un corte muy, muy breve y ya seguimos con muchísimo más Café Internacional para que podamos pensar en este mundo cada vez más complejo. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a... Estamos ya en el segundo bloque de Café Internacional. Como ustedes ya están viendo, estamos muy preparadas para este especial sobre las elecciones en los Estados Unidos. Es el programa más importante del año porque, como ustedes saben, estas elecciones determinan muchas más cosas que un simple presidente, como si eso fuera poco de decir. Sí. Estamos hablando de uno de los hegemones del sistema internacional y la persona que ocupe esta silla en la Casa Blanca determina las políticas nacionales y determina el rumbo de las agendas internacionales. Como ya estamos viendo, la incertidumbre que generó todo el proceso de las elecciones impactó en los mercados, impactó hacia el interior de los países, tiene a todos los estadounidenses en vilo y veremos en estos minutos que intentamos preparar para ustedes cómo las elecciones marcan un hecho histórico en los Estados Unidos y por tanto en el resto del mundo. Así de tanto son las elecciones. Así que disfrútenlo, suban una foto a Instagram. Aprovechen. Que nadie les diga vendepatria por tuitear sobre las elecciones de los Estados Unidos, porque lo que estamos haciendo es pensar cómo va a ser el mundo en los próximos años. En los próximos años, tal cual. Vamos a empezar con algunas cuestiones que estuvimos trabajando. ¿Con qué empezamos? Bueno, para empezar a pensar en las elecciones de los Estados Unidos y en lo que vamos a estar viviendo en esta semana, porque ya sabemos que no es un día. Hace meses venimos con esto igual. Hace meses, tal cual. Hace meses. Idas, vueltas, y recién, bueno, este es justamente el momento de definición. El culmine. Llegamos a la punta del iceberg. Bueno, en este sentido, me parece importante que empecemos a pensar cuáles son las particularidades del sistema electoral norteamericano. Por primero, hay que decir que no es un voto directo. Es distinto al nuestro. Es distinto, tal cual. Tienen un colegio electoral que se compone de 538 electores.
Es por esto que seguramente escucharon en la calle o que circula que, por ejemplo, Hillary Clinton en el año 2016, ella gana el voto popular, pero pierde el colegio electoral. Exactamente. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué podemos tener, digamos, si nosotros pensamos la democracia como esta participación ciudadana, estos sistemas tienen estas contradicciones, podríamos pensar? Lo primero que tenemos que decir es que no hay una legislación nacional. Bien. Digamos, no hay una única ley que rija a todo el país, que como pueden ver, digamos, es un país bioceánico y con todas las características que el proceso de expansión de los Estados Unidos tuvo allá de la mano del Destino Manifiesto y de la doctrina Monroe. Además de decirles todo esto, hay dos excepciones. Son dos estados, Maine y Nebraska, Bien. que son los únicos estados que sí tienen un sistema escalonado. Ok. En el resto del país, el ganador se lleva todo. Esto significa que de ahí la contradicción entre voto popular y colegio electoral, que por ejemplo, si ganamos en el estado de Montana, se lleva todos los electores de Montana. ¿Qué otra cosa tiene de interesante estas elecciones que al pueblo norteamericano lo tiene en vilo, a nosotros nos tiene fascinados? Sí. Es que el total, como yo les decía, 538, es divisible por 2. Bien. Esto significa, en un sistema bipartidario, que podríamos tener inclusive una elección donde está 50-50 50-50. y no se decide quién es finalmente el presidente. Es muy raro que esta situación ocurra y además marcaría un alto nivel de polarización Totalmente. en la sociedad. Pero bueno, 270 son los electores que tiene que conseguir un candidato o el otro para coronarse. Tal cual, como presidente. Lo cierto es que nosotros, y el sistema norteamericano, confía en que el elector designado efectivamente después vote por el candidato. En Estados Unidos pasa siempre. Pero lo cierto es que nosotros también pensamos en el 3 de noviembre, pero después está la elección del colegio electoral, donde se confirma esta voluntad popular. Otra cosa que me parece interesante, antes que avancemos bien en las particularidades que ya nos empieza a presentar el proceso, tiene que ver con que no solo tuvimos, como tenemos acá en Argentina, un voto donde uno va a las escuelas y vota en la urna, sino que cuarto además, oscuro. Tal cual, Estados Unidos tiene un sistema de voto anticipado. ¿En qué consiste más o menos? Claro, lo que más se ve y lo que se está discutiendo, y es lo que ustedes necesitan saber para entender el resto de las noticias que circulen, es que lo que está en juego acá es el voto por correo. Claro. Es este voto que se viene realizando ya desde hace unos meses y genera que nosotros tengamos, que es posible que contemos primero los votos que se dan en la cubícula de votación y eso genera un espejismo con respecto a los votos que se van a contar después, que son por correo. Atención, esto fue discutido. Sí. Y esto fue, es una decisión que primero esté el voto de la cubícula y después el voto del correo. Se las dejo ahí, guárdenselo en el bolsillito un rato, que ya les voy a contar por qué es importante y es esto una decisión. Otro punto fue que fue un día martes. Algo bastante atípico para lo que son las elecciones generalmente. Para lo que son las elecciones en general, porque también depende de muchas personas que trabajan. Exactamente. Entonces, que la elección del día tampoco fue ingenua. Tenés que pedirle permiso a la persona en la cual vos trabajás para poder ir a ejercer tu derecho y tu obligación. Desde la academia nosotros solemos llamar eso como barreras. Claro. Barreras a la elección justamente. En este sentido, por decisión política de ponerlo un día y no el otro, tal vez como podría llegar a ser un domingo. Claro. Que todo el mundo lo tiene libre. Tal cual. Y también lo interesante es la participación. Se está hablando de que esta va a ser una de las elecciones con mayor participación en el último siglo. Digamos, un alto nivel de participación. Ahora, la pregunta es ¿quiénes participaron? Lo que veníamos discutiendo... ¿Y de qué estados que apuntan a qué candidato? Y lo que también veníamos discutiendo era que en general se pensaba que esta gran participación venía de parte de los jóvenes que iban a aportar al Partido Demócrata. Con lo cual, esa certeza ya tampoco la tenemos. Pero bueno, vamos avanzando un poco en las certezas
que sí Que tenemos. sí tenemos. Vamos a ver la otra elección que también se está llevando a cabo, que tiene que ver con el Congreso y con las sorpresas que tuvimos en el Congreso. La que están viendo ahí es Cori Bush, que fue elegida por el estado de Missouri, y es una persona que viene del movimiento de Black Lives Matter. Es decir, es la imagen encarnada de lo que todos pensábamos que iba a tener el gran impacto. La materialización. Tal cual. Exactamente. Sin dudas. Bueno, la historia de esta mujer es una historia que podemos imaginar, madre soltera, también es religiosa, pero con estas ideas que englobaba y que también vamos a discutir después con nuestra invitada, de que no todos los que pertenecen a Black Lives Matter piensan lo mismo. Esto es algo que está muy presente. Bueno, como ven acá, ella señala the first, la primera, porque es la primer mujer negra que va a participar del Congreso. Gran victoria. Así que bueno, ella ganó por el estado de Missouri y se pretende que represente estos intereses que estuvimos viendo en las últimas marchas y con esta fuerza. Pero no es el único dato que La fue única importante, personalidad. claro. Lo que estamos viendo acá, ella es Sarah McBride, ganó por el estado de Delaware también para participar del Congreso, y la característica o el dato de color es que va a ser la primera mujer trans en ocupar un cargo en el Congreso. Digamos, tenemos muchas primeras femeninas, digamos, Sí. que van a participar y que van a poner voz a esto que se viene condensando. A ciertos espacios, ciertos sectores y ciertas demandas, justamente. Tal cual. Así que bueno, no solo hay que ver cómo se está conformando El la abanico. Casa Rosada, claro. Y aparte el abanico ideológico republicano-demócrata, sino bueno, también ver qué otras voces están dando lugar y están apareciendo, emergiendo en los espacios de construcción colectiva de la política. Tal cual. Y bueno, también veremos después qué rol juegan. Por supuesto. Pero vamos con una última mujer que también así como la ven acá, tal cual, ella se hacía llamar Marjorie Ametralladora Taylor Greene, tuvo una campaña muy, digamos, paradigmática en términos de cómo llamaba la violencia. Su spot Esta es- publicitario, tremendo. Ella aparece en un campo, justamente con su ametralladora, tirando a distintos carteles en donde se ven escritas palabras como socialismo, control de fronteras, control de armas, el Green New Deal, digamos, son Claro. todas, digamos, un spot bastante violento, bien como vos decís. Así que bueno, a mí lo que me interesaba de estas mujeres es que representan un poco las tendencias que están en juego y en esto que nosotros veníamos diciendo y venimos trabajando en nuestro programa, que estas no son únicamente unas elecciones a presidente. Los norteamericanos están muy acostumbrados a que sean administraciones, por Sí. eso las denominan de esta manera. 4 años vos, 4 años yo, lo Vemos. vamos llevando. Capaz 8. Pero lo que está en discusión acá son el modelo de Norteamérica que quieren El ser. paradigma. Tal cual. Por esto es que las cuestiones como los derechos LGTBQ, como las cuestiones raciales, generan un quiebre en la agenda que hacen que tengamos, por una parte, estas primeras senadoras y diputadas, y por otro lado, que tengamos una mujer que está con una ametralladora tirando esas palabras. Pero a la vez es interesante ver de que nunca se vio tan, bien como vos decís, tan polarizado y tan materializado en una persona, en una figura y en Carne y hueso. en carne y hueso, esta disyuntiva, esta dicotomía entre las dos, entre las dos corrientes, digamos. Anteriormente hemos tenido presidentes que, bueno, o más moderados, o si bien eran demócratas o republicanos, bueno, compartían ciertas cuestiones. Pero actualmente lo que vemos es lo que tal vez hemos estado acostumbrados a ver en Argentina en los últimos años, es uno u otro. Sí, sin dudas. Sin Radical. grises. Sin grises para nada. Y que lo que yo creo es que muestran las dos Norteaméricas que hay. Sí. Uno está muy acostumbrado a ver, o lo que se vende del modelo norteamericano y del sueño norteamericano, es estas libertades civiles. Pero ya desde hace mucho venimos viendo que este progresismo tiene su contracara en la Norteamérica profunda, en eso que está mucho más allá de los spots publicitarios y que termina marcando la agenda. Y en esto podríamos decir que Trump
fue muy certero en la lectura de la realidad. Totalmente. Todos esperábamos la gran marea azul. Y lo que vemos es que está haciendo un charco. Sí. Digamos, sí, está mojándole la oreja al actual presidente, veremos si continúa o no. Pero, digamos, lo cierto es que en este análisis de la sociedad norteamericana, Trump no le erraba. No. Y eso es lo que nos tiene que dejar un signo de pregunta para los analistas y también para los ejecutores de políticas públicas de qué va a hacer si gana uno u otro frente a estas grandes tendencias de polarización. Sigamos un poquito más entonces con qué podemos ir contando del análisis de este proyecto, de este proceso. Y esto me interesa muchísimo, y me interesa por una gran cantidad de matices. En primer lugar voy a traducir, dice, nosotros estamos grandes, ellos están tratando de robar la elección. Nunca se lo vamos a dejar hacer. Los votos no se pueden contabilizar después de que cierren las cabinas de votación. Sí. Esto porque se decía mucho, y si ustedes, los que estuvieron siguiendo las redes sociales, van a ver que el llamado de Biden era stay in line, continúa en la línea. Si ya cerró el edificio donde vos estás votando, si estás en la línea podés seguir votando. Y lo que a mí me interesó mucho es esta infantilización que viene teniendo Twitter desde hace un tiempo, porque no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, hay una nueva política dentro de la red social donde a los medios que estén afiliados a algún partido o algún gobierno, los etiquetan. Pero ¿cuál es la clave? Twitter dice que lo hace con todos los del Consejo de Seguridad, pero asume que el mundo occidental tiene medios libres. Claro. Entonces no dice nada de la CNN o la Fox. Pero si por ejemplo, si ustedes ven Russia Today, marca que es un medio del gobierno ruso. Lo mismo con los medios chinos. De manera preventiva, digamos. Claro, y con una explicación como si el usuario fuese un niño al cual hay que explicarle. En esto el panorama es muy grande, porque si bien uno podría argumentar a favor y marcar una precaución en la lectura, también lo cierto es que yo hago lo que quiero. Sí, sí, o si lo haces para uno, lo haces para todos. Tal cual. Lo que estuvimos viendo también es, no sé si ahora los que usan Twitter, pero las nuevas restricciones son si vos querés compartir un artículo, te dice, por favor, lee lo que estás compartiendo. Dándote que lo cierto es que si ellos pueden controlar si nosotros leemos o no leemos, el día de mañana van a poder controlar si podemos compartir o no compartir. En este sentido, fíjense el mensaje que pone Twitter en mi cuenta, donde yo saqué este tweet, donde dice, alguna parte o todo el contenido compartido ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Atención, nosotros iniciamos este segmento diciendo que era la elección más importante de la estructura política internacional. Y Twitter todavía lo manda a callar a Trump. Y Trump. Claro, y Trump. Tal cual, no está mandando a callar al Sleepy Joe, como lo denomina Donald Trump, al abuelito Joe Biden, como lo quiso figurar Donald Trump, sino que a este magnate. Y no lo estaba mandando a callar a Putin, no lo está mandando a callar. Tal cual. Bueno, me pareció, acá hace como un punto donde dice, aprende un poco más de las políticas y de los esfuerzos de seguridad que tiene Twitter, pero esto me parece muy interesante porque marca, la opinión, esto que nosotros imaginábamos cuando los que estudiamos política leíamos a Habermas y de la opinión pública, y ahora está mediatizado por una empresa que a favor o en contra, yo estoy re a favor que digan esto de Trump, porque ahora vamos a ver un poco más, pero lo cierto es que ¿por qué me lo tiene que decir? Sí, no, por supuesto. Así que ¿cuál es la idea y esto que veníamos hablando con anterioridad del voto anticipado y cómo se eligieron si se presentan primero las votaciones de las urnas o la del voto anticipado? Desde hace más o menos un mes, lo que vienen anunciando los demócratas era que el proceso que iba a llevar Trump de cara a las elecciones era anunciarse ganador muy rápidamente y que cuando ingresaran los votos anticipados, que ya habíamos discutido, que se pusieron después, declarar fraude, llevarlo a la corte, que los que vienen siguiendo el programa ya saben. Mayoría republicana.
que tiene una mayoría republicana a raíz del movimiento que hizo Donald Trump tras la muerte de la jueza Ginsburg. Ginsburg, tal cual, y la designación de la nueva jueza Amy Barrett. Entonces, está sucediendo tal cual lo que ven, esto acá empieza a generar, a instalar la idea de fraude. Podemos ver, anoche yo estaba liderando muy sólidamente en estados claves, en todas las instancias donde los demócratas en general controlaban. Después, uno por uno, empezaron a aparecer, a mágicamente desaparecer. Y como sorpresa, los ballot dumps, que es donde estas urnas, fueron contadas. Muy raro. Por supuesto que acá, Trump, que él puede, golpea a los encuestadores y le dice, porque los encuestadores todo el tiempo daban que ganaba Biden. Entonces, de paso, golpea a los encuestadores. No sé si tenemos una captura más para ver cómo puede ser que cada vez que cuentan los votos del correo sea tan devastador el porcentaje. Empieza lentamente a instaurar la idea de que esto es fraude. Pero que en realidad ya lo veníamos viendo, si bien la empiezan a instalar, digamos, por los canales que son más allegados a la opinión pública también, como es Twitter, principal medio de comunicación institucional de la administración Trump, también vemos que lo ha venido implantando, mismo con la designación de Amy Barrett como miembro de la Corte Suprema, en donde se barajaba la idea de que de cara a un no reconocimiento de los resultados, bueno, Amy pudiese jugar a favor. Pero ya hace tiempo lo viene vocalizando, viene implantando en la idea. Que, digamos, ahora es cuando se hace más fuerte y más orientado al público, podríamos decir. Eso tengo 100% certeza y no podemos decir que él no lo viene avisando. No, por supuesto. Los demócratas vienen avisando que esto iba a pasar y Trump viene avisando que él iba a salir de este camino. Entonces, ¿qué genera esto? En el año 2000, vamos a hablar un punto que nos quedó, que son los denominados swing states. En general, las elecciones ya están dadas. Lo que se disputa son un grupo de estados, que son los estados factibles de cambiar, que votan una elección o que votan la otra. Por ejemplo, todos los republicanos que ganaron Florida. Claro. Florida venía ganando Biden hasta que se le dio vuelta y ya podemos decir que ganó Trump en ese estado. Pero Florida no solo es un estado clave por ser un swing state, sino que además, en el año 2000, justamente por esto del voto anticipado, el no voto, la corte, terminó ganando Bush y no el candidato demócrata. Es decir, ya tenemos un precedente donde un estado, por eso van a ver que todos los demócratas están con que todos los votos cuentan, que la diferencia en un estado llevó la elección a la Corte Suprema. Y yo creo también que ya están todos avisados. Entonces el ejército de abogados que se están preparando en cada partido ya nos adelanta que el proceso nunca se pensó pacífico. No, por supuesto. Pero bueno, esto es un poco para que ustedes tengan toda la información necesaria para poder asistir a los medios de comunicación, para entender cuando hablen de un swing state, qué es lo que están pensando, la cantidad de electores que se necesita y el rol que puede ocupar la Corte Suprema. Pero vamos un poco a la región. ¿Por qué nos importan estas elecciones? Desde Argentina, desde Latinoamérica. Tal cual. Ustedes me podrían decir, esto, Victoria, me gusta a mí porque me saco una foto con mi iPhone. Claro, mientras tomo una picada y miro el resultado en la CNN, lo cual, háganlo. Está bárbaro también. Háganlo. No, nosotros no somos Twitter para decirle lo que hay que leer o no hay que leer. Pero sí, me pareció interesante pensar algunos lineamientos de por qué estas elecciones es importante que las atendamos y las sigamos en cómo se van a ir conformando el nuevo liderazgo en los Estados Unidos. En primer lugar, en Argentina es clave, nosotros tenemos muy próximamente nuestra negociación con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, Estados Unidos ocupa un lugar central y tiene capacidad de veto en este organismo. Entonces, la aquiescencia o no de los Estados Unidos va a generar que nosotros tengamos mayor capacidad o menor capacidad de negociación frente al organismo internacional. Algo que incluso salió muy en boga con lo que veíamos la designación de Gustavo Vélez como candidato al BID y en esta disputa de candidatos, cómo podía llegar a influenciar en nuestras negociaciones con el FMI. Tal cual.
Tal cual, lo que estamos viendo acá es que nosotros tenemos muy próximamente un proceso de negociación que va a ser clave para nuestra región. Pero no solo tiene que ver con eso. Si nosotros abrimos un poco el lente, vemos que una victoria de Donald Trump continuaría con el tándem Washington-Brasilia. Exactamente. Que nadie lo va a dejar de lado, eso está clarísimo. No es que de repente Brasil va a ser el segundo, un tercero. No. No, digamos, en la política internacional también hay intereses. Pero sí lo cierto es que esta gran afinidad ideológica podría inclusive hacer, imagínense que Brasil perdió a Jeanine Áñez y ahora perdería al presidente de los Estados Unidos en términos de estricta afinidad ideológica. Lo cual podría ser favorable para la Argentina para mejorar sus relaciones económicas, para generar un clima más amable. Pero no es solamente eso. Lo que Estados Unidos vende el sueño americano. Entonces, cuando uno piensa en el impacto en la región, piensa en que tal vez Bolsonaro no hubiese sido lo mismo si no hubiese estado un Trump. Totalmente. Con esto quiero decir, esta radicalización que vemos de las derechas y esta moderación de las izquierdas, como veníamos discutiendo en la entrevista con Augusto Taglioni, genera que un líder que tiene las características de Donald Trump tenga amiguitos en la región de las mismas características. Entonces, Biden sabemos que la retórica que va a utilizar, la apuesta por el medio ambiente, la apuesta por las organizaciones multilaterales, genera un clima en la región, donde con esto no quiero decir que los demócratas sean mejores para nosotros que los republicanos, pero sí que discutimos en otros términos. Y bueno, me parece que con esto presentamos un panorama bastante amplio, pero también bastante minucioso. Tal cual. Y bueno, esperamos realmente que las elecciones puedan tener su cauce institucional, normal, y que los procesos de cambio se generen mediante las instituciones y que no tengamos que asistir a un brote de violencia o de un gran descontento social. Sabemos que muchas de las ciudades están blindadas, los negocios están tapiados, la Casa Blanca misma tiene vallas antidisturbios, así que bueno, esperamos realmente para la tranquilidad mundial que las elecciones se desarrollen de la mejor manera. Nosotros nos vamos a un corte muy breve y vamos con una entrevista con una persona que está en Washington para contarnos todas las novedades. Esperamos que esto le haya gustado mucho. Muchas gracias, Natalia, Victoria, por acompañarme en este segmento. Como siempre, intentamos traerle el mejor contenido para que pensemos, debatamos juntos la compleja realidad internacional. Nos vamos a un corte breve y ya volvemos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, en este nuevo bloque de Café Internacional tenemos la alegría de hablar con Olivia Glick. Olivia está en este momento en Washington. Ella es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Americana, así que es la persona ideal para contarnos cómo se está viviendo en este momento las elecciones. ¿Cómo estás, Olivia? Qué bueno tenerte. Muy bien, muy bien. Mucha alegría verte también. Y sí, estoy acá en Washington. Contame un poquito cómo se viven las elecciones en el momento. ¿Los negocios están abiertos? ¿Cómo es el clima en la ciudad? Los negocios sí están abiertos, pero tienen todo cerrado con madera y hay que, abrir las puertas así porque tienen miedo de que hay manifestaciones y que la gente robe. Pero es como un ambiente muy de esperar porque esta elección
es todo por correo casi, o tanto por correo que nadie sabe cómo va a salir las elecciones hasta, bueno, no sabemos si va a ser días o semanas o meses. Claro. Y por eso es como todos estamos esperando algo, pero no sabemos exactamente qué estamos esperando. Sí, con mucha incertidumbre, Pero sí. muchas preguntas. Sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo evaluás vos el rol de los jóvenes en esta elección? ¿Fueron actores con gran participación? Para mí sí. Es que creo que esta elección va a tener como participación más grande de jóvenes de casi todas las elecciones, porque ahora con las redes sociales y todo eso, hay más formas de como organizar a los jóvenes, y creo que eso va a aparecer en las votas y todo eso. Pero también con las protestas y todas las manifestaciones contra la violencia policial y todo eso, para mí los jóvenes somos los que estamos a la frente de eso. Claro. Estamos participando, para mí, lo más que nadie. Y creo que eso... ¿Y por qué están participando? ¿Qué esperan con la participación? Esperamos que se cambie la policía. Claro. Y bueno, más o menos es para... son protestas para estar contra el racismo en Estados Unidos. Pero también mucha gente tiene ideas diferentes en las protestas y cosas así, porque no todos tienen exactamente las mismas ideas. Hay gente que quiere la abolición de la policía, del sistema carceral, pero también hay gente que solo quieren cambiarlo o mover las cosas para ver que hay gente que... Claro, sería como abolición versus reforma, digamos, las grandes líneas dentro de las protestas. Y pensando ahora en esto que vos comentabas antes de la incertidumbre y del voto por correo y el voto más presencial, digamos, en las cabinas de votación, en términos generales, ¿vos cómo evaluás este sistema norteamericano de votación con el colegio electoral, con todas estas trabas, digamos, con todos estos juegos que presenta? ¿Estás a favor, en contra? Estoy en contra del colegio electoral, porque yo vengo de una ciudad y un estado donde casi no importa su vota, porque siempre sale al lado demócrata, y es como con el colegio electoral no va a cambiar ninguno de los votos de mi estado donde voto. Y también, vivo con mi compañera que viene de Florida, que es uno de los swing states. Como veo cómo eso afecta a ella, porque le da mucho estrés, porque cree que, y es que su vota importa mucho, porque es uno de los estados donde puede salir al lado de Trump o de Biden y nadie sabe. Creo que ya salió al lado de Trump, pero hay mucha incertidumbre. Y la otra cosa es con los votos por correo. Hay como una división entre los demócratas y los republicanos, que muchos republicanos voten en persona en las cabinas, así que votaron ayer, pero muchos demócratas votaron por correo,
y ya no se contaron sus votos. Y eso también va creando mucho como incertidumbre y hay mucha pregunta de si el presidente va a aceptar que eso era todavía hay que justamente contar. claro, eso era justamente lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el escenario que más temen? Para mí, la verdad, como un coup d'etat. Hay mucha gente que se están preparando para que el presidente Trump no sale de la Casa Blanca Claro. y que quiere quedarse y bueno, que no puede transferir el poder. Tal cual. Paz. Te hago una pregunta. Considerando una reelección de Trump, ¿cuáles pensás que pueden ser las mayores, digamos, victorias o derrotas, digamos? ¿Cuáles son las proyecciones que vos podés hacer si él se queda en la Casa Blanca? Para mí van a continuar las protestas y van a empezar a ser más como movimiento enorme. Claro. Porque ya es enorme, pero para mí todavía va a salir más gente a las calles y no sé, va a parecer Mucho más fuerte, claro. mucho más fuerte y bueno, espero que si se reelecciona a él, la gente muestre que no quieren a él encargar del país y para mí va a ser un movimiento enorme. Porque sé que hay gente que están protestando ahora por el racismo y contra la violencia policial y también como contra Trump y los sistemas que se están provocando, pero hay aún más gente que quiere que Trump se vaya Tal de la cual. Casa Blanca y eso es su, no sé, eso es su cosa más importante que quieren, más que reformas sistémicas Claro, o algo entiendo. así. Es más, perdón, No hay problema. tuve una alarma. Pero sí, hay mucha gente que están más... Sí, es Más como, preocup- es anti-Trump más Biden. Sí. Tal Hay mucha cual. gente que son más anti-Trump y que son más preocupados por él y su rol en el Estado más que pro Biden. Y por eso hay mucha gente que votaron por Biden solo porque Tal cual, son sí. anti-Trump. Entiendo, digamos, ninguno de los candidatos que finalmente tome el rol en la Casa Blanca la va a tener sencilla. O bien la polarización es tan grande que, bueno, genera que nadie haya convencido al electorado al 100%. Te agradezco muchísimo, Olivia, tus palabras, te agradezco mucho tu mirada. Desde Washington te mandamos un saludo muy grande, deseamos para vos y para todo el pueblo norteamericano que las elecciones terminen de la mejor manera, en el sentido de pacíficas, contando todos los votos, así que esperamos tener noticias muy buenas en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Bueno, te mandamos un beso muy grande. Pasó entonces por Café Internacional Olivia Glick, quien es estudiante de la Universidad de América en la carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Vamos ahora a un corte muy breve y ya volvemos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo
vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos ya con el último bloque de Café Internacional. Antes de que avancemos ya con el cierre, me gustaría decirles nuestras redes sociales una vez más para que puedan comentar, para que nos cuenten sus apreciaciones del programa. Nosotros lo vamos leyendo. Vimos que gustó mucho el análisis que hizo Paulina Stroza, también la presencia de los invitados nuestros. La verdad que como venimos viendo, el rol de los jóvenes en estas elecciones es clave, la participación, hay una nueva euforia democrática, podríamos decirlo, donde los temas que, bueno, parece que las élites olvidaron, están los jóvenes para recordarlo. Viajamos por el mundo y asistimos a una semana de elecciones en los Estados Unidos, intentando traerles a ustedes la información principal. Voy a saludar a mis compañeras. Muchas gracias por haber estado en esta mesa. Belén, Natalia, les agradezco mucho todo el análisis que hicieron de todas las noticias del globo con la dificultad que eso trae. Y nos vemos la próxima semana, como siempre los jueves a las 8 de la noche. Esto fue Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.